está evidenciado en los evangelios. De hecho, hay un libro escrito por un periodista que fundamenta su tesis precisamente en eso. El libro se titula El caso de Cristo. ¿Alguien lo ha leído aquí? ¿Ah? ¿Tú lo has leído? El caso de Cristo. Les recomiendo que lo lean. Ha escrito unos cuantos más, pero a mí me impactó muchísimo el caso de Cristo, porque él usa precisamente una metodología. Este es un periodista casado con una periodista, totalmente escéptico ambos, ninguno de los dos cree en la fe cristiana, pero un buen día su esposa le notifica que ella se ha convertido a Jesucristo, y él se alteró muchísimo porque él decía: ¿cómo es posible que tú hayas caído en la trampa de esa ignorancia emocional siendo una periodista y conociendo todo el aparato de investigación científica para aspectos históricos? Pero algo le sorprendió, y es que la esposa no solamente se convirtió, sino que cambió su conducta, su estilo de vida, y él empezó a descubrir que los cambios que ella estaba experimentando no podían ser evidenciados de otra manera, sino como resultado de una experiencia auténtica. Pero entonces él empieza a costearse una investigación para ir a las escuelas de teología y para ir a teólogos y ir donde antropólogos y ir donde historiadores para indagar sobre los evangelios, y precisamente termina convirtiéndose al Señor, porque toda la metodología científica para verificar una historia él la aplicó en el proceso y descubrió que no había un solo dato de los evangelios que sea un mito, como algunos postulan o como algunos plantean. Okay. Un dato más que yo creo que sería bueno considerar en este collage que yo les he presentado de teoría con respecto a los escritos de los evangelios. Yo creo que vale la pena que lo veamos. Ya dijimos algunas razones por las cuales se escribieron los evangelios, pero veamos esto con un poquito más de profundidad. Dijimos que los evangelios fueron escritos en tiempos en que había corriente gnóstica con todas sus consecuencias, eso ya está claro. Ahora, si usted observa bien, Juan y Marcos son una defensa evangélica contra las falsas interpretaciones gnósticas, porque es Juan y Marcos precisamente en sus evangelios los que más hablan de la humanidad de Jesús. Y desde luego es interesante porque Marcos habla mucho de la humanidad de Jesús y poco de su divinidad, y Juan habla poco de la humanidad y mucho de su divinidad. Por lo tanto, cuando usted lee a Marcos y a Juan, usted puede corroborar que esta tesis de que la razón primordial por la que la iglesia del primer siglo se dio a la tarea de escribir, además de sustentar las logias, los dichos y hechos de Jesús, era para contrarrestar toda aquella basura de teología gnóstica. Ahora, por el otro lado, Lucas, con el libro de los Hechos, que no es un evangelio, ¿verdad? Porque no es un evangelio, pero es la continuación del Cristo sobre la tierra. Porque es la continuación de la iglesia trabajando y funcionando en nombre de ¿quién? En nombre de Cristo. Lucas y Hechos narran la vida de Jesús y narran precisamente la continuación de su mensaje, porque la vida de Jesús ahora está evidenciada ¿en qué? En la iglesia. La iglesia es quien representa a Jesús. Todos los cristianos, todos los creyentes representan a Jesús. Por esa razón afirmo y creo que no existe un cristiano
que pueda ser víctima de demonios. Si es víctima de demonios, no es cristiano. Tiene que convertirse primero, y yo le aseguro que después que se convierta, los demonios se le van. Pero si es cristiano, la Biblia dice con perfecta claridad que la propiedad de Dios, el maligno, no la toca. ¿Eh? Ahora, Mateo presenta a Jesús con la clave de interpretación de sus enseñanzas y la vida vinculada al Antiguo Testamento. Porque cada uno de ellos tiene propósito, cada uno de ellos tiene intención. O sea, los evangelios no se escribieron, vamos a contar la historia, ¿qué más da? No, cada tiene intención. Por eso en algunas escuelas de interpretación bíblica, cuando se estudia la hermenéutica, se dice que Marcos escribió a los gentiles, a los griegos, ¿verdad? Que Mateo escribió a los judíos, que Lucas escribió a los griegos y que Juan le escribió a toda la iglesia. Mire, eso tiene cierta verdad, porque todos escribieron a la iglesia, y desde luego todos escribieron a escenarios donde habían gentiles y habían judíos, porque en el primer siglo, donde quiera hubiera una iglesia cristiana, había gentiles y había judíos, porque los que llevaron el cristianismo al Ponto, al Asia, los que llevaron el cristianismo a Roma, los que llevaron el cristianismo y lo diseminaron por todo el mundo, fueron los judíos de la diáspora. Por lo tanto, donde quiera había cristianos judíos y había cristianos gentiles. Por lo tanto, lo que postulan algunas escuelas con respecto a eso es cierto. Claro, lo que pasa es que algunos dicen, mira, este fue para gentiles y este fue para judíos, pero no hay ningún problema. Yo creo que todos fueron para todos. Todos los documentos fueron escritos para todos. Ahora, ¿bajo qué género podemos identificar? ¿Qué género? Usted sabe que obviamente los documentos tienen géneros. Usted sabe identificar un poema, ¿verdad que sí? Y sabe identificar un testamento, y sabe identificar una carta, y sabe identificar un sermón. ¿Por qué? Porque todo escrito tiene su género. Pues ¿cuál es el género? ¿Cuál es el género de los evangelios sinópticos? Pues el género de los evangelios sinópticos es el género de una biografía antigua que pretende hablar sobre los dichos y los hechos de Jesús. Ese es el género. ¿Cuál es el propósito? Pues el propósito es precisamente predicar el evangelio con aquello que Jesús dijo al principio, cuando estaba vivo, cuando estaba ministrando, y a la misma vez contrarrestar todas estas corrientes que están pretendiendo alterar lo que Jesús había dicho. Vamos a ver si en 15 minutos yo puedo hablar un poquitito de Marcos más. Anote si no me entienden algo, ¿sabe? Que yo no quiero que se vaya con dudas, sobre todo después que le hemos colectado la ofrenda. Caramba, tras que le recogimos la ofrenda, después lo dejamos ir con dudas, eso como que no es muy cristiano, ¿verdad? Los que vienen por primera vez, hay un hermano, George. Míralo allá atrás, Dios te bendiga, ese hermano que está allá puesto en pie. De vez en cuando hacemos alguna broma, no espante de eso, ¿sabes? Bien, ok. Fíjense que cuando usted lee el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, él comienza llamando a su Evangelio una noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Una buena nueva, ¿verdad?